Gracias, hermanos, y nuevamente contento de estar con ustedes, a pesar de la distancia, pero estamos en el corazón unidos. Estaba pensando que poder compartir con mis hermanos allí, algo que me ha servido a mí, en primer lugar. Les invito a leer en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, y vamos a leer el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Si no es posible compartir pantalla, no se preocupen. Quería hacer mención de algo general primero para ir luego a lo más particular, porque el tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta noche es uno de los trastornos posibles en la vida de una persona. Y ya vamos a ver por qué estoy hablando de esta expresión. En Hebreos capítulo 2, el escritor dice, bien, muchas gracias, ya sé que puedo compartir pantalla, muchas gracias. En Hebreos capítulo 2, vamos a leer primero el pasaje. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? Hasta ahí la lectura por ahora. Y entonces, a ver si me resulta esto de compartir la pantalla con ustedes, que dice relación con un diagrama. No sé si lo ven ahí en su pantalla. Dígame si no hay dificultad. Sí, hermano, se ve. Se ve. Bien. El título de este diagrama le he puesto el título de Trastornos de la Salvación en Hebreos. El escritor de los Hebreos nos despliega aquella persona gloriosa del Señor Jesús. En los primeros capítulos, del 1 al 4 al menos, tenemos a esta persona superior, excelente. Realmente el libro de Hebreos es el libro de las cosas excelentes, las mejores cosas. Se habla de varias de estas cosas que son superiores. Pero habla de un sacerdocio superior. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10, realmente el tema por excelencia es la superioridad del sacerdocio de Cristo, de aquel que es el que ofrece sacrificio, porque el sacerdote es el que ofrece sacrificio, ¿no? De ahí viene la palabra, sacerdos, ¿no? Aquella persona gloriosa que se ha presentado en este mundo y que hace posible que nuestra relación con Dios pueda ser la relación adecuada a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición terrible como seres humanos. Pero a partir del capítulo 10, realmente, si pudiéramos describirlo de alguna manera, el escritor a los Hebreos nos habla de un poder superior,
del poder transformador de la fe, del poder de la disciplina de Dios, del deber y la dedicación de un creyente, y también las bendiciones que tiene aquel que disfruta de la confianza en aquel que es el autor de la salvación. Así se describe también al Señor en esta epístola. Pero es posible que ustedes hayan estudiado esta epístola en más de alguna oportunidad o han escuchado. Es una epístola, no sé, tal vez yo creo que es de las más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Aparte del libro de Apocalipsis, yo creo que Hebreos es el libro más complejo, más profundo, más tremendo. Pero el escritor nos habla de la persona gloriosa de su Hijo, del Señor Jesús. Y llegamos al capítulo 2 y dice, por tanto, en vista de lo primero que ha mencionado, en vista de considerar a quien, a través del cual Dios ha hablado. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O más literalmente podríamos decir, nos ha hablado en Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y así sigue describiendo quién es él a través del cual Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, ¿no? Él es la palabra, es el verbo, como dice ahí en las epístolas de Juan y en el Evangelio de Juan, por supuesto. Dios se ha comunicado a nosotros, con nosotros, pero Dios ha hablado. Pero Dios ha hablado de una manera tan evidente a través de su Hijo, el Salvador. Se nos es presentado la salvación de una manera tan extraordinaria en este libro, en esta epístola a los Hebreos. Y dice, por tanto, Dios ha hablado acerca de su Hijo. Dios ha establecido la grandeza de la persona de aquel que viene a este mundo para darnos a conocer al Padre. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia, más abundantemente significa la palabra, más, con más diligencia, lo contrario es la negligencia, es el descuido. Pero él dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que atendamos, dice, que prestemos atención. Y dice, no sea que nos deslicemos. Esta palabra deslizar, literalmente significa fluir al lado, también significa pasar de largo, perder el control. Como cuando uno se desliza, por ejemplo, en una superficie resbalosa, hay un momento en el cual uno pierde el control y ya no puede controlar su cuerpo y se cae sencillamente. Pero está la idea también de pasar de largo, no tomar atención a una advertencia y experimentar las consecuencias malas de no tomar en cuenta aquella advertencia. Es como cuando se pierde el rumbo. Es cuando también podríamos decir una persona pierde el blanco, como que se desvía del blanco, como que no tiene en cuenta el objetivo claro en su vida. Y entonces aquí dice, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo uno podría deslizarse? Realmente, si pierde el control, si no es diligente, si no se preocupa, si desatiende. Aquí, ¿qué podría desatender? Dice aquí en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Él habla de la salvación. Este libro es el libro que nos habla del autor de la salvación, pero nos habla de aquella salvación gloriosa, grandiosa que Dios ha provisto. La idea de salvación
seguramente todos tenemos claro aquí que es escapar. Escapar, es liberarse. Aquí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios, a través de su palabra, nos da a conocer una salvación grande, un escape, una seguridad. ¿Y por qué es una salvación grande? Bueno, en primer lugar, es grande nuestra necesidad como seres humanos. Es grande aquel que es el dador de la salvación. Es grande la obra. Son grandes los beneficios. Son tremendas las consecuencias cuando uno acepta la salvación que Dios provee. Pero, ¿saben? Hay otra cosa tremenda. Son los propósitos que Dios tiene. Dios tiene propósitos personales y colectivos para los seres humanos, para cada uno de nosotros. Y entonces, por eso, este versículo 3, ¿eh? Versículo 1 y versículo 3 del capítulo 2, son, podríamos decir, la primera de las advertencias que en este libro aparecen, y por eso que entonces estas advertencias que nos da el escritor de los Hebreos es frente a la posibilidad de descuidar una salvación grande. ¿Sí? Muchas veces uno escucha este pasaje para referirse a la salvación provista por el Señor Jesús, ¿ah? Para una persona que todavía no tiene a Cristo, no tiene al Señor Jesús, ¿ah? Como Salvador. Pero el tema de la epístola a los Hebreos, si bien nos habla del Salvador y cómo escapar, ¿ah? de la condenación eterna, porque esa es la experiencia que tiene aquel que descuida su salvación en este sentido, ¿no? En un sentido de perder la salvación de su alma. Pero el diagrama está enfocado y orientado realmente a qué sucede cuando un creyente descuida su salvación. Yo no sé el auditorio que tenemos en esta tarde, si está compuesto por personas que realmente ya tienen a Cristo como Salvador, o personas que aún no tienen, no disfrutan de esta salvación tan grande, ¿no? Si hay alguien aquí que todavía no tiene seguridad, ¿no? Le podemos invitar a conocer al autor de la salvación, al Salvador, a quien a través del cual Dios se ha manifestado a nosotros en amor, muriendo en aquella cruz a favor de nosotros, tomando nuestro pecado en la cruz, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día y luego ascendiendo a los cielos, como aquel que nos es presentado como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, los que somos suyos. Pero esta, como digo, es una de todas las advertencias del amor de Dios, ¿no? Al menos yo he encontrado 17 advertencias, ahí las puse, ahí las mencioné. Después, si ustedes quieren, el diagrama lo puedo hacer llegar para que ustedes sigan estudiando, porque sin duda, lo que yo voy a decir en esta tarde es una parte muy pequeña de todo este aspecto de la salvación. Hay un aspecto inicial de descuido, ¿no? Hay un aspecto presente y hay un aspecto futuro en relación con la salvación. La salvación, cuando habla la palabra, habla en diferentes aspectos, ¿no? El presente cuando el creyente todavía está aquí en esta tierra, luego que ha experimentado aquel aspecto de la salvación inicial cuando cree en Cristo. Pero este tiempo presente, ¿no? Y el aspecto futuro de la salvación. Entonces, con esto en vista, con este preámbulo, quiero decir que ahí está orientado el diagrama a pensar en qué sucede cuando una persona descuida la salvación, ¿sí? Y está orientado específicamente a un creyente que pudiera estar descuidando su salvación, ¿sí? Y entonces, por eso que la palabra trastorno, ¿ah? es la alteración del orden regular de algo.
Es una alteración. Como que algo debería estar funcionando como corresponde, pero no está funcionando así. Y cuando un creyente descuida la salvación en ese aspecto, entonces hay un peligro. El peligro de un trastorno, de una alteración, de una vida espiritual normal. Y al menos yo en mi estudio he encontrado estos 9 trastornos que aparecen allí. Ahora, si alguno de ustedes puede aportarme con otro aspecto que tal vez no he considerado, yo aprecio. Porque este diagrama ha sido construido sobre la base de mi estudio personal. Pero siempre aprecio, como los hermanos de ahí de Temuco han estado presentes en otras situaciones, siempre es bueno recibir un enfoque que me ayude a mí también. Y entonces, en esta tarde, yo quisiera solamente hacer mención, o sea, estoy haciendo mención del panorama completo, pero quiero referirme al primer trastorno que es mencionado aquí en esta epístola, en el capítulo 3. Habla Dios el Padre en el capítulo 1, habla Dios el Hijo en el capítulo 2 y habla el Espíritu Santo también. El Trino Dios hablándonos, dándonos a conocer. Lo menciono de paso para vuestro estudio posterior. Trastorno, el primer trastorno aquí, el trastorno en cuanto al reposo, perdón, al corazón. Luego el trastorno que tiene que ver con el reposo. En el capítulo 5 tenemos, podríamos decir, un trastorno de desarrollo que tiene que ver con la alimentación del creyente. En el capítulo 6, la conducta. En el capítulo 10, las costumbres. Le llamé lo del capítulo 12 la motricidad. Realmente no encontré otra palabra para describir este asunto de la carrera cristiana, del correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesta a la vista en el autor y consumador de la fe. En el capítulo 12, cuando se nos habla acerca de la disciplina, cuando nos habla de manos caídas, de rodillas paralizadas, de todo aquello, yo le quise poner un trastorno en el ánimo, en el ánimo de uno como creyente, de la vida espiritual, en relación con algo que pudiera ser afectado negativamente en la vida. En el capítulo 12, el desplazamiento. Y en el capítulo 13, trastornos de la memoria. Hay mención especial de no descuidar ciertas cosas. No os olvidéis, acordaos, no os olvidéis. Y por eso que le puse así. Pero vamos al capítulo 3, donde tenemos la primera consecuencia que podría haber en nuestra vida si nosotros descuidamos nuestra salvación. Trastorno del corazón. Y entonces voy a dejar de proyectar para que vamos a ir al capítulo 3 en el versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Trastorno del corazón. Trastorno del corazón. Quiero hablar acerca del corazón. ¿Qué tanto sabemos acerca del corazón? Por supuesto, es imposible en el tiempo que nos queda decir todo lo que pudiéramos decir del corazón, pero al menos apuntemos algunas cosas que nos sirvan en nuestra vida. Porque como creyentes somos advertidos
cuando el escritor de los Hebreos dice en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está, el llamamiento a considerar. Antes el llamamiento a ser diligentes, a atender con diligencia. Aquí a considerar. Al apóstol y sumo sacerdote, el apóstol es el enviado, ¿no? El sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, de nuestra profesión o tal vez de nuestra confesión. Nosotros hemos confesado a Cristo como aquel que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y sigue hablando acerca de la persona de Cristo, pero llegan al versículo 7 y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Dios nos habla por su Hijo. Dios Padre se comunica con nosotros, se da a conocer a nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo dice, como dice el Espíritu Santo, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis sobres 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por cuanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, otra exhortación, mirad, ¿no? Contemplad con atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de los vivos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, voy a llegar hasta ahí nomás. A través de la epístola a los Hebreos, nosotros en primer lugar encontramos lo que podríamos llamar 7 estados del corazón de una persona. Y nos habla precisamente acerca del pueblo de Israel. Lo pongo como ejemplo en primer lugar aquí, pero antes de ir a este corazón endurecido, voy a mencionar. Primero habla de un corazón endurecido, allí en el versículo 8 y en el versículo 15, 2 veces. Luego habla de un corazón que divaga. Aquí dice vaga en el Nuevo Testamento. La cita del Salmo 95 es divaga. Luego habla de un corazón incrédulo en el versículo 12. En el versículo 12 del capítulo 4 habla lo que podríamos llamar de un corazón juzgado por la palabra. O sea, la palabra de Dios que hace posible que los corazones disciernan lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Pero en el capítulo 10 habla de un corazón sincero, en el versículo 22. Y también en el versículo 22 habla de un corazón purificado. Y finalmente en el capítulo 13, versículo 9, habla de un corazón afirmado por la gracia. 7 estados del corazón. 7 realidades que nos guían a considerar de una manera cuidadosa cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. ¿A qué se refiere cuando la Escritura habla del corazón? En primer lugar, se refiere a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a esta capacidad
de decidir que tiene cada uno de nosotros. Cuando el escritor de Proverbios nos dice ahí en el capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué nos quiere decir? Que aquel que conoce cuáles son nuestras debilidades, las debilidades de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras disposiciones, de nuestro sentir. El que conoce las influencias perniciosas. Dios nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El profeta Jeremías, seguramente muchos de ustedes conocen el pasaje cuando dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Engañoso, falso, perverso. Fuerte la expresión. Así es el corazón humano, ¿eh? Así es el corazón de todos nosotros los seres humanos. Y entonces, aquel que conoce nuestro corazón, aquel que conoce las influencias perniciosas, nos invita a cuidar nuestro corazón de los peligros que nos acechan. Debemos estar alerta. Y por eso entonces que este primer pensamiento que quiero dejar con ustedes en relación con un posible trastorno tiene que ver con aquello que la Escritura describe como el foro interno también, lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser. Ustedes a lo mejor tienen presente la historia en el pueblo de Israel como Absalón, este hijo de David, robaba el corazón de Israel, ¿no? Cautivaba los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad de este pueblo para ir detrás suyo, no someterse al rey dado por Dios, a David, ¿no? El propio hijo del rey cautivaba el corazón, robaba el corazón del pueblo. El afecto se desvió hacia otros objetos y es precisamente el cuidado que nosotros tenemos que tener para que nuestros afectos, nuestros pies finalmente no se deslicen arrastrados a caminos que no quiere el Señor. Realmente esta palabra corazón, ¿no? Que aparece, según nos dicen los estudiosos, más de 800 veces en el Nuevo Testamento, perdón, a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene esta idea de como digo, de mente, de lo interior, de lo más profundo. A veces se hace referencia al corazón también como este órgano del cuerpo, ¿no? Pero señala, ¿no es cierto?, la persona, el foro interno de la persona. En el Nuevo Testamento tenemos expresión del corazón, pero también tenemos una palabra distinta para mente, tenemos otra palabra para voluntad, pero sin duda este es el sentido que encontramos en las Escrituras. Ahora, el corazón. Se dice que cuando David Livingstone, este explorador del África, este misionero, murió allá por el año 1873, aquellos a quienes había servido durante tanto tiempo quisieron que su corazón quedara en el África. Le sacaron el corazón. Su cuerpo fue llevado a Inglaterra, de donde provenía, y fue finalmente sepultado ahí
en la abadía de Westminster. Pero el corazón quedó allí, como un símbolo realmente de cómo ese hombre impactó a aquella sociedad donde él vivió para darles a conocer el Evangelio y hacer tanto bien. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto del corazón? Aquí en Hebreos capítulo 3 tenemos, como digo, diferentes estados del corazón. Se habla de un corazón endurecido. Antes de ir allí, vamos a ver en el Génesis capítulo 6, donde vamos a encontrar la primera referencia a esta palabra en la Biblia. Hay una ley de interpretación que es posible que varios de ustedes conozcan, que se llama la ley de la primera mención, que nos dice que la primera vez que una palabra aparece en la Biblia nos da la pauta de cómo se usará en el resto de la escritura. Y alguien dijo precisamente en relación con esto, es como que Dios cuelga, así lo dijo, cuelga las llaves de la puerta a la entrada de la puerta, como queriendo decir, nos da la llave para que nosotros abramos la puerta y entremos y consideremos qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta palabrita. Corazón, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios. Le pesó. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí habla del corazón de Dios, pero habla del corazón del hombre. Dice aquí el designio, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces así describe de una manera tan clara lo que es el corazón nuestro, nuestros pensamientos, que son generalmente los que motivan nuestras acciones, donde está el centro de nuestra vida racional, pero también de nuestra vida afectiva, de nuestra vida emocional. Aquí habla del dolor del corazón de Dios, de un Dios que ama, de un Dios que no es insensible a la conducta humana, ni es insensible al dolor humano, ni al pecado humano. Dios que conoce el corazón de cada uno es aquel que a través del profeta nos dice precisamente eso. Conociendo el corazón humano, conociendo lo profundo del corazón. Fíjense lo que es el amor de Dios, enviar a su Hijo para morir por nosotros, por cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento nosotros vemos como el corazón, ¿no? Aquí seguramente ustedes conocen, ¿no? Esta palabra cardia, ¿eh? De dónde viene todo lo que es la derivación de todo lo cardíaco, ¿no? El corazón. Es el asiento de los deseos, del gozo, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad y de la fe. Estoy citando diferentes aspectos en el Nuevo Testamento. Después ustedes me piden la cita, si es que no las han considerado. Pero todo eso es tremendo.
Y en 11 volvemos a Proverbios cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Mm? El creyente en Cristo, si bien es cierto, ha venido a él de verdad, genuinamente, pero puede ser engañado, puede ser distraído y puede tener trastornos en su vida espiritual precisamente por no tener en cuenta las advertencias de la palabra. Hebreos capítulo 3, ya va pasando el tiempo, pero Hebreos capítulo 3 dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El corazón se puede endurecer, el corazón se puede poner insensible. ¿Mm? Aquí dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Este corazón endurecido nos lleva a pensar en el pueblo de Israel, no tan solo al comienzo de su salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, sino durante todo aquel tiempo en que ellos tuvieron que finalmente vagar en el desierto durante 40 años. Y la advertencia que nos da el escritor a los hebreos tiene que ver en primer lugar con este estado de corazón en el cual el Señor nos invita a evaluarnos, cada uno de nosotros. Dios pesa los corazones, dice la Escritura. Ahí el proverbio. Hay otro proverbio que dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sensible a la voluntad del Señor, a los propósitos del Señor? ¿Mm? Y alguien dijo, la clave del crecimiento espiritual está en un corazón íntegro. ¿Mm? Íntegro. Yo creo que es verdad. A veces dice, mira, ¿cómo usted puede crecer espiritualmente? Y dice, bueno, lea la Biblia, ore. Pero uno puede leer la Biblia y puede orar, pero no con un corazón íntegro. Y eso es triste. Precisamente cuando el escritor de los Hebreos nos lleva a considerar este primer trastorno, tiene que ver con el corazón que no está íntegramente entregado a la voluntad de Dios. Y es lo que expresa justamente el pueblo allí, cuando aquí en el libro de Hebreos se hace mención a esta experiencia en Cades Barnea, por ejemplo, y se hace mención de estas palabras Masa y Meriba, que aparecen aquí en el versículo 8, dice, como en la provocación. Esta es la palabra Meriba. Está citando el Salmo 95. Contienda, un corazón que contiende, un corazón que no está conforme. Y luego dice aquí, en el día de la tentación, Masa. Salmo 95, aparecen estas expresiones. Esta expresión aquí que el escritor habla de provocación, en el escritor de Hebreo, y habla de tentación. Es un corazón que no es íntegro, no está totalmente dispuesto. ¿Ah? La palabra ahí en el Antiguo Testamento es la palabra tom, ¿ah? Íntegro, completo. Cuando Dios habla en el Génesis acerca del intento del corazón del hombre, es que el corazón del hombre no es íntegro, no está totalmente dispuesto para el Señor. Entonces, la primera exhortación tiene que ver con cómo está nuestro corazón. Realmente hay algunas cosas en las cuales nosotros podemos decir,
estoy fallando en mi aprecio, en mi devoción, en mi comunión con el Señor. Por eso que les dije yo que en primer lugar ha sido para mí algo que me hace analizarme, escudriñarme delante del Señor. Un corazón entero, un corazón íntegro, la totalidad, la completitud, podríamos decir. ¿Dónde está el problema de nuestra sociedad? Hay problema en el corazón del hombre, ¿no? ¿Sí o no? La corrupción, el engaño, la injusticia, los abusos, el aprovechamiento, la degeneración. Ese es el problema del corazón humano. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón? Es tan frágil nuestra integridad, ¿no? Es tan fácil engañar, es tan fácil mentir, es tan fácil hacer las cosas siempre que no nos descubran, podríamos decir. Por eso el profeta Oseas habla de la piedad de Israel como el rocío de la mañana, ¿no? Que no dura para el resto del día, se desvanece. El escritor de los Hebreos nos insta a escudriñarnos a nosotros mismos. Y estos 7 estados del corazón que aparecen aquí, del cual he mencionado nomás, tienen que hacernos pensar a cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi sinceridad delante del Señor? Mi corazón. Porque así yo voy a poder crecer verdaderamente. Es cierto que tenemos que orar, sí. Y es cierto que tenemos que leer la palabra. Pero sin un corazón íntegro, difícilmente uno va a desarrollarse en su vida espiritual. Y precisamente Dios nos pone en su escuela desde el momento que nos convertimos para que nosotros nos demos cuenta cuán impaciente, cuán insensible, cuán poco íntegro es nuestro corazón. Y por eso entonces Él nos lleva a considerar esta salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros como creyentes tenemos que cuidar nuestra salvación, no tenemos que descuidarla. Si bien es cierto, hablamos a las personas inconversas, preocúpese, porque está la eternidad sin Cristo, está allí, está en peligro. Pero el creyente, si descuida su salvación, también puede tener trastornos en su vida espiritual. El tiempo ha pasado más rápidamente de lo que yo pensaba. Les animo a que sigan estudiando. Les animo a que sigan considerando cómo está la vida de cada uno para que realmente podamos verdaderamente agradar al Señor y no tengamos un corazón endurecido. Mire, si usted lee en el libro de Números, va a encontrar lo que se podría llamar la anatomía de un corazón endurecido. La incredulidad, la desconfianza, ¿no? Los sentimientos de culpa, digamos, pero irreal, ¿no? Bueno, no digo más, pero el corazón que vaga, el corazón incrédulo, el corazón que discernido por la palabra, ¿no? Que discrimina. La palabra de Dios utiliza su mensaje para hacernos realmente escudriñarnos a nosotros mismos. Un corazón sincero, un corazón purificado y un corazón establecido por la gracia, afirmado por la gracia. Hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos dirija para honrarle y para glorificarle en la vida de cada uno de nosotros. Y aquellos que aún no tienen al Señor, como el Señor anhela corazones transformados, dispuestos para ser guiados para su gloria, hasta que Él venga a buscarnos.
Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Podemos hacer una oración, si les parece, para concluir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por las advertencias de tu amor hacia nosotros, porque tú nos amas y tú no quieres que experimentemos ningún trastorno que haga que nuestra vida espiritual sea alterada conforme a tus propósitos. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra absoluta incapacidad personal, y por eso te pedimos que nos ayudes para verdaderamente glorificarte a Dios, glorificativo nuestro Dios en esta tierra. Padre, quisiéramos decir como el salmista: examíname, oh Dios, pruébame, júzgame, escudriña mi corazón, realmente para que podamos vivir en integridad para tu gloria. Nos encomendamos a ti y te damos gracias, nuestro Padre, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.